Argentina registró ayer, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la inflación mensual más alta en 32 años. 1991, la última vez que se había tenido una inflación por encima del 12%. De hecho, una inflación de 2 dígitos solamente se había registrado una vez en este periodo, a la salida de la convertibilidad en 2002, cuando se terminó la paridad $1 peso, $1. De ahí, obviamente, que la inquietud va en aumento en términos de lo que está pasando con los precios en Argentina. Ahora, ¿qué está pasando en el resto de la región? ¿Qué países siguen con niveles demasiado elevados? ¿Qué países se han normalizado? Vamos primero a ver el mapa sudamericano, que como siempre nos da una perspectiva regional importante. 12,4% la inflación mensual de Argentina, 124 la inflación interanual, con proyecciones que ya siguen en aumento para lo que va a ser todo este 2023. ¿Va a ser 150? ¿Va a ser 180? ¿Qué va a pasar el año que viene? Bueno, muchísima inquietud para el lado argentino. Venezuela, sin embargo, sigue teniendo más inflación. Fíjate que en agosto, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 13,6% la inflación mensual, lo que da una interanual mes de este año contra mes del año pasado de 422%. Sigue siendo el triple de lo que registra Argentina. Con lo cual, bueno, una situación que sigue siendo preocupante. ¿Cómo está en el resto de los países? Bueno, se viene dando una dinámica que se mantiene ya desde los últimos meses. Colombia sigue siendo el único, más allá de estos dos, que se mantiene en una inflación interanual de 2 dígitos, 11,4%. Fíjate que Colombia, el único que tiene una inflación interanual de 2 dígitos, y aún así tiene una inflación que en el año está por debajo de lo que registran Venezuela y Argentina en un solo mes. Para que tengamos dimensión de lo extremos que son los casos venezolano y argentino, que tienen poco que ver con lo que pasa en el resto de la región, y vamos a ver después con lo que pasa en el resto del mundo. 0,7 la inflación en agosto, se sigue desacelerando la inflación en Colombia, solo que muy de a poco, mucho más lentamente que en el resto de los países de la región. Bueno, en Ecuador siempre se mantuvo baja la inflación, obviamente ahí el factor dolarización, para eso está claro que ha servido. Agosto 0,5%, interanual 2,56%, es el dato más bajo interanual de toda la región. Perú, 0,4 en agosto, un interanual de 5,8. Perú está en la lista de países que tienen una inflación que se está desacelerando, pero que sigue por encima del promedio anterior a la pandemia. Perú difícilmente superaba el 3% anual, podía llegar al 4%, muy difícil, 5,8%, está por encima del promedio, por eso el Banco Central está haciendo esfuerzos por bajarla. Bolivia, 0,4%, 3% interanual, niveles muy bajos. Chile, buen dato de inflación para Chile en agosto, solo 0,1%, lo cual te da un interanual de 5,3%, viene siendo una desaceleración más alta, más pronunciada que la que viene teniendo Colombia, y un Chile además que de todas formas sigue por encima del promedio. La inflación en Chile históricamente viene siendo 3 puntos, un poco más, 5, sigue siendo un número alto. Nos vamos a Brasil con 0,22%. Bueno, claro, Lula se pelea con el presidente del Banco Central brasileño porque dice: me pones muy alta la tasa de interés, eso me genera una desaceleración de la economía. Pero claro, el presidente del Banco Central le dice: pero mirá la inflación que te doy. 0,22 en agosto, 4,6 interanual, un número muy bueno para Brasil, que históricamente tiene una inflación un poquito más alta que la del resto de América Latina, con lo cual hoy Brasil está por debajo del promedio sudamericano. Eso es, entre otras cosas, gracias a la política del Banco Central. Paraguay vuelve a tener deflación, en agosto fue 0,2%, se ubica como el segundo país con menos inflación interanual, 2,9%, solo superado por Ecuador. Y Uruguay, por último, también con un número más que interesante, 0,17%, 4,11% la inflación interanual, en línea sí con sus propios indicadores previos a la pandemia, por lo menos a nivel promedio. ¿Cómo se comparan estos datos con lo que está pasando en el mundo? ¿Quiénes lideran el ranking global de inflación? Bueno, veamos hasta qué punto Argentina y Venezuela son dos casos extremos y anómalos. Venezuela, agosto 2023, sigue siendo el país con más inflación del planeta, 422, como te contaba recién. Argentina, fíjate, con ese 124% está tercero. Y el único que se mete en el medio de los dos sudamericanos es Líbano, con una inflación del 2,57. Ahora, vos fijate, sacás estos tres países
y realmente se derrumba ya la inflación, cae a niveles mucho más bajos. Fíjate que en Zimbabue ya es casi la mitad, apenas un poco más de la mitad que la inflación que tiene Argentina. 77% en Zimbabue, viene habiendo una desaceleración. Fíjate que en julio Zimbabue había registrado 101%, había registrado Zimbabue en julio. ¿Cómo bajó a 77%? Esto tiene que ver con un cambio en la política monetaria y cambiaria que viene llevando adelante el país del sur de África. Y después niveles bastante más bajos. Turquía subió respecto de julio, pero sigue siendo bastante menos, 58%. Surinam, otro que a veces nos olvidamos dentro de Sudamérica, 56% en los niveles similares a los que estaba. Cuba, otro latinoamericano, 41%. Ghana, 40%, Irán 39,8% y Egipto 37%. Casi todos igual, casi todos sacando a Venezuela, Líbano y Argentina con niveles de inflación más bajos que los que tenían el año pasado en el peor momento de inflación de todo el mundo, cuando se estaban sintiendo sobre todo los efectos muy fuertes de lo que había sido la suba de precios por la invasión de Rusia a Ucrania y el efecto que quedaba del exceso de gasto producto de la pandemia. Casi todos estos tenían inflaciones más altas. Siguen siendo altas, pero están a la baja. Lo de Venezuela, Líbano y Argentina, muy, pero muy preocupante.